Muy bien, nos acompaña, como habíamos anunciado, la doctora Romy Chan, ella es abogada penalista, para analizar y ver si cabe alguna explicación racional que pueda exculpar al ministro de Salud denunciado el día de ayer en un programa de investigación. Hay imágenes del ministro cuando se retira de Palacio, me parece, él habría llevado todos los documentos para demostrar al presidente que el dinero no era producto de ninguna actividad ilícita, pero ya se retiró. Estas son las imágenes de cuando llegó precisamente a participar de esta reunión con el jefe de Estado. Pero aquí conversábamos, la doctora Romy Chan y yo adelantábamos, y me dice ella que prácticamente no hay posibilidades de que ese dinero tenga un origen regular, ¿no? Legal, limpio, transparente. Doctora, bienvenida. Gracias, Mávila. Así es, porque además hablamos de un funcionario público, un funcionario que llena una declaración jurada de ingresos, en donde se establece cuáles son sus fuentes de ingreso, cuál es el patrimonio que tiene, los bienes que tiene, casas, propiedades, absolutamente todo. Y eso se hace justamente evitando cualquier posible acto de corrupción que pueda llevar a un enriquecimiento indebido. Entonces, en este panorama es muy difícil justificar ese ingreso y sobre todo, además, por qué la repartición en los llamados pitufos, ¿no?, para evitar el rastreo de ese dinero, que es lo que más preocupa, ¿no? Claro, porque además eran trabajadores, tienen 1000 agravantes, ¿no? Esto se sanciona ¿de qué manera? Primero, ¿cuáles son las... en este momento el ministro todavía goza de antejuicio. Bueno, sí. ¿No? En el caso de él es un funcionario del Estado, ha sido retirado del cargo, pero me imagino que tiene todavía algún beneficio por haber ocupado este cargo. Sí, pero bueno, en la medida en que ya no va a ocupar el cargo, el camino va a ser mucho más sencillo para el Ministerio Público, ¿no? De todas maneras, solicitar un tema de levantamiento de inmunidad, ¿no?, para poder autorizar, el Congreso autorice, y luego fluya la investigación penal. Ojo, esto para una formalización de investigación preparatoria, porque nada impide que se puedan realizar los actos previos de investigación, como ya vemos se vienen realizando, porque además no es la única persona involucrada. Hay otras personas que sí dan pie a que se puedan realizar, por ejemplo, allanamientos, intervenciones, como son los que hemos venido viendo el día de hoy. ¿Se puede decir que habría una organización criminal en este caso, después de no solo el tema de los trabajadores, sino esta relación absolutamente extraña con el dueño de una clínica, el señor Quito, me parece, que hace un depósito mayor? Ese señor hace un depósito, caramba, creo que son $70,000. Es un monto importante, es un solo pago, siempre a la cuenta de la madre de los hijos del ministro. Claro, y uno dice, a ver, si ya no son pareja, ¿qué tienen que ver los trabajadores del ministro con la señora? No hay un punto de conexión. Lo que pasa, Mávila, es que normalmente cuando hablamos de lavado de activos, lavado de dinero, se suelen utilizar a las personas cercanas para tratar de disfrazar el origen del dinero, ¿no? Para que no sea tan evidente, porque él como funcionario tiene que llenar la declaración jurada a su salida, ¿no? Para que no sea evidente el desbalance. Y él mantiene los mismos bienes, digamos. ¿No? Pero ocultados a través de la madre. Y ahí es una pena, porque sabes que en estos casos de lavado de dinero, donde se usan a familiares, las personas no se dan cuenta que le están generando un gran contingente a sus seres más queridos, porque el delito de lavado de activos no solo sanciona a quien da estas disposiciones, o sea, en este caso al funcionario, sino a toda persona que ayuda y contribuye en los actos de ocultamiento, de transferencia, de adquisición, de custodia, y eso abarca a muchísima gente. Así es. Quería aprovechar su presencia para analizar lo ocurrido con Jennifer Paredes. Ha sorprendido, conversábamos con el procurador Luis Vargas Valdivia hace poco nada más, y yo le decía cómo ve usted o cómo analiza el pedido o los argumentos que sostienen el pedido de la Fiscalía para una prisión preventiva. Y él decía que eran sumamente sólidos, que era un pedido muy bien argumentado y que no cabía otra posibilidad que la prisión preventiva. Sin embargo, la Corte ha decidido lo contrario. Sí, yo creo que ahí, Mávila, hay que separar dos aspectos. Hay un primer aspecto vinculado al tema de los elementos de prueba. Y sobre eso, ojo, hay que tener mucha atención, la resolución de segunda instancia que revoca no cuestiona la solidez de los argumentos a nivel del Ministerio Público. Eso, la defensa de la señora Paredes sí lo cuestionó, pero la resolución sobre eso no da marcha atrás y dice, es correcto, hay elementos. ¿Cuál es el punto que de repente marca la diferencia respecto al alcalde de Anguía?
que sí se queda con la Claro. prisión preventiva, es que ella se entrega voluntariamente teniendo el mandato de detención preliminar. Entonces lo que la sala dice es, si se entregó teniendo la detención preliminar, eso, siendo objetivos, nos puede llevar a suponer que de verdad no se quiere fugar, porque si no, no se hubiera entregado jamás, ¿no? Y ese es un punto que ellos toman en consideración a favor. ¿Qué es lo que dice la vocal que discrepa de esa resolución en mayoría? Dice que a pesar de que eso es correcto, lo cierto también es que por el entorno y por ser en este caso ella, hija, casi hija, ¿no?, de quien lidera el país, que también está involucrado en una organización criminal, podría ocurrir que en cualquier momento cambiase de opinión y que terminara fugando. Entonces ella dice, frente a esta disyuntiva, yo me inclino por el tema de asegurar que el caso se lleve a su fin y por tanto no estoy de acuerdo con Claro, el levantamiento de hay la acción. un sobrino del presidente que nadie sabe dónde está, digamos, también hay una relación cercana. Un ex ministro que tampoco se sabe dónde está, que está precisamente comprometido en la investigación del tema de las obras, ¿no? Entonces, el riesgo de fuga es lo que le preocupa a esta vocal de la sala que ha votado más bien en sentido contrario. ¿Es válido ese argumento? Sí, es válido porque ella hace una ponderación de intereses y justamente acá hablamos de dos posiciones, ¿no? Sí. Los que están en mayoría también hacen esa ponderación, pero se inclinan por confiar en que no va a fugar tomando en cuenta este antecedente. Ella hace la ponderación, pero ella dice, oye, pero de cara a al contexto en global, yo me inclino más bien por asegurar el procedimiento, ¿no? Entonces son dos posiciones, pero lo que hay que tener claro, Mávila, es que si bien esta resolución en principio no se puede apelar, lo cierto es que también la sala deja muy en claro que hay ciertas medidas que se tienen que cumplir y que el incumplimiento de cualquiera de ellas, dice el voto en mayoría, va a conllevar automáticamente a la revocación de esa comparecencia y a la instauración de la prisión preventiva. Y sobre eso, el proceso puede ir cambiando y las personas pueden ir cambiando en el proceso. O sea, el Ministerio Público, si encuentra un nuevo elemento de prueba o un nuevo indicio de que ella podría fugar o no respetar las reglas del proceso, puede nuevamente pedir la prisión preventiva y la puede pedir la cantidad de veces que desee, ¿no?, en función a la existencia de nuevos elementos. Entonces tampoco es que... Y no con siempre esto, será la misma sala la que tenga que atender esa nueva solicitud. o siendo la misma sala, como la misma sala ya lo ha dicho, puede valorar distintos esos nuevos argumentos. Entonces, no es que esté garantizado que ella va a permanecer todo el proceso fuera. Claro, una de las medidas que se le pone a Jennifer Paredes dice comparecencia con estas restricciones: no ausentarse del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del juzgado. ¿Esto supone Lima? ¿Supone Cajamarca? ¿Cuál es el lugar de residencia de Jennifer Paredes? ¿Podría ser Palacio de Gobierno su lugar de residencia? Ese es otro detalle. Una de las cosas que la Fiscalía utilizaba como argumento para decir que no había arraigo es que ella tenía muchos domicilios. Ella indicaba, y lo dijo en su manifestación, que ella vivía en Palacio, en Chota, en diferentes lugares. Exacto. Entonces lo que la sala le está diciendo es, ok, eso es correcto y se entiende por el contexto especial de que usted pues es familiar directa del presidente de la República y ha tenido que mudarse. Pero ahora lo que le están diciendo es, fíjeme usted un domicilio. Ya no vale eso de Ya tener no puede 5, 6, ponerme 7. 3 direcciones Así es. o 4 direcciones, Así tiene es. que decidir una. Y esa una es allí donde va a ser notificada, citada, porque eso sí, dice concurrir puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial y o Ministerio Público cuando sea requerida. Y como esta es una investigación dinámica, donde van apareciendo nuevos colaboradores eficaces, sin duda va a ser nuevamente citada. Eso es prácticamente un hecho. Concurrir mensualmente a la Oficina de Registro y Control Biométrico a registrar su huella digital también, a cargo del presente caso, el primer día útil de cada mes, iniciando el mes de noviembre. No es complicado siempre y cuando no se quiera eludir, ¿no?, la acción de la justicia. Y ojo, si ella no se presentase a una declaración o una citación de la Fiscalía, le daría la excusa perfecta para que la Fiscalía diga, ok, cambiaron las situaciones, cambió la condición y por tanto vuelvo a pedir prisión preventiva. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a la pausa y regresamos.